Muy buenos días, chicos. El día de hoy he terminado de realizar los trabajos correspondientes a la primera meta. Por ese motivo he realizado este video con la finalidad de aclarar algunos puntos que me parecen muy importantes. Antes de comenzar con la exposición de lo que quiero decir, de los puntos a tratar, me gustaría aclarar que tanto la asignatura de lógica del primer semestre como la asignatura de filosofía del derecho del último semestre comparten esta primera unidad, que se trata básicamente de una unidad propedéutica con la finalidad de repasar todos aquellos elementos, todas aquellas prácticas que pueden resultar nocivas o que pueden constituirse en obstáculos muy serios para el uso de la razón. De ahí que el nombre de esta primera unidad sea Enemigos de la Razón. En primer lugar, me gustaría detenerme en un aspecto que me parece muy importante, que tiene que ver con un análisis, realizar un análisis crítico respecto a la forma en la que han presentado sus trabajos. Lamento decir que muchos de estos trabajos, tanto en primer semestre como en el último semestre, tienen serios problemas de redacción y de ortografía. Puede ser que los que vayan, sobre todo en el último semestre, hayan estado acostumbrados a entregar eh, trabajos con estas carencias, con estas deficiencias y no hayan tenido ningún problema. En el caso específico de mi asignatura, esto sí representa un verdadero problema, ya que trato de poner el listón alto debido a que nos encontramos pues en un nivel superior. Estamos cursando en algunos casos el primer semestre de la universidad y en otros el último semestre de la misma, ¿no? Entonces, creo que es muy importante mantener al menos un estándar básico, un estándar eh, funcional en el que las entregas que ustedes realicen tengan o cumplan con criterios mínimos. Entonces, ya en esta época no hay pretextos, por eso les pido que pasen siempre todos sus trabajos, al menos por el corrector de ortografía, porque, o sea, realmente no quisiera detenerme en poner ejemplos, pero, o sea, dan ganas de sacarse los ojos en algunos casos específicos. También debo decir que he tenido una grata sorpresa en alumnos de primer semestre, eh, algunos trabajos muy puntuales, muy específicos, que fueron muy bien redactados y con muy buena ortografía. Entonces quisiera señalar esto y decir puntualmente que felicidades a estas personas. Ya saben quiénes son porque he hecho comentarios en todos los trabajos. El segundo aspecto que es muy importante mencionar respecto a la metodología es la cuestión de la citación y el plagio. Vivimos en épocas en las que es muy fácil realizar tareas y trabajos utilizando el copy-paste, ¿verdad? Este famoso recurso al que recurren las nuevas generaciones para la entrega de sus trabajos. Eh, Déjenme decirles que se equivocan si creen que en mi caso específico la realización de las tareas a través de este método va a tener buenos resultados. Yo siempre uso un software antiplagio, entonces es muy claro, el software arroja los resultados de una manera muy técnica, muy evidente, en donde se ve qué cantidad, qué porcentaje de su trabajo es plagiado, eh, y hasta nos señalan los sitios web o los libros de los que obtuvieron la información. Entonces, estamos en un nivel universitario, por lo mismo les exijo la mínima seriedad posible para la entrega de estos trabajos. En esta ocasión he puesto 5 a las personas que han hecho uso de estos recursos, ¿verdad? Que no han citado los trabajos que han utilizado o que de plano han copiado descaradamente el contenido de sus tareas. Si se vuelve a repetir esto en alguno de esos casos o en algún caso con otra persona, ya no va a haber discusión, ya no va a haber nada, simplemente van a estar reprobados, no van a tener derecho a presentar ordinario ni extraordinario y presentaré una moción de conducta antiética a la dirección para que se turne su caso a la comisión correspondiente. Yo les sugiero que si no han trabajado o no pretenden trabajar, mejor se eviten ese problema y no entreguen nada, porque el plagio es una conducta no solamente antiética, sino que puede constituir en algunos casos un delito.
muy importante que ustedes consideren que aunque nos encontramos trabajando a distancia, y aunque este curso está planteado para ser en modalidad virtual, lo que significa que el profesor no va a estar frente a ustedes repitiendo los contenidos de la asignatura una y otra vez de manera recurrente, según el esquema tradicional, eso no significa que el curso deja de ser serio y eso no significa que el curso se va a aprobar automáticamente por el hecho de entregar los trabajos. Eh, Les pido de verdad que se tomen la asignatura con mucha seriedad para los de primer semestre, por el simple y sencillo motivo de que van a arrastrar materias y al ser irregulares, eso no les va a permitir tomar las asignaturas que ustedes quieran en los horarios que ustedes quieran. Se van a ir atrasando en las materias porque lógica además es una asignatura seriada y como la van a tener que cursar conmigo tarde o temprano, pues realmente hasta que no trabajen y hasta que no se dediquen, no van a aprobar la asignatura. Entonces, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Ya están dentro de la universidad, tómense las cosas con seriedad, eh, dediquen o piensen en dedicar entre 4 y 5 horas semanales a este curso, realizando las actividades, informándose con el material complementario que les he proporcionado, o bien, en su defecto, realizando investigaciones propias a través de los sitios web. Respecto a los del último semestre, les digo lo mismo. Yo sé que es la última asignatura de carácter obligatorio. Antes de que se titulen, permítanme decirles que eh, con ustedes en específico trato de ser todavía más estricto y más serio. Así que si no cumplen con las actividades, si yo no eh, veo que hay esfuerzo de su parte, si no veo trabajo en las entregas que me realicen, simple y sencillamente pues no van a aprobar la materia y por lo tanto no van a poder titularse. Entonces, ya están al final del camino ustedes, por favor, pónganle seriedad, hagan sus trabajos bien, eh, revisen la redacción. Yo sé que están muy ocupados con las prácticas, con el servicio, con infinidad de cosas, pero eso no exime que esta asignatura tengan que cursarla y tengan que aprobarla con un mínimo de esfuerzo y un mínimo de desempeño y calidad. Una vez aclarado esto, que sí me parece muy importante señalar, quisiera comentar un poco acerca de los contenidos de esta primera unidad. Como bien saben, la unidad se llamó Enemigos de la Razón. Como ya lo dije anteriormente, se trata de una unidad propedéutica. Propedéutico no significa otra cosa más que preparativa, ¿verdad? Un curso propedéutico, por ejemplo, es un curso que prepara para algo. Eh, y va a ser básicamente para entrar a los temas que competen tanto al área de lógica como al área de filosofía del derecho. Se tratan en esta unidad diversos temas, todos los cuales constituyen serias amenazas para el pensamiento racional y un gran motivo, un gran incentivo para conductas de carácter irracional, de carácter emocional, de carácter antisocial en algunos casos. Eh, He notado, leyendo sus trabajos, como lo he notado en semestres anteriores también, pero en esta ocasión con más ahínco, esta resistencia a reflexionar sobre estos temas, porque en muchas ocasiones nosotros somos víctimas de estas conductas. En el caso específico de las supersticiones, que son, como lo hemos visto, acciones eh, que atribuyen poderes mágicos a cierto tipo de situaciones, gestos o palabras, acciones que en el fondo tienen detrás una creencia equivocada en que ciertas acciones, ciertos comportamientos, ciertas conductas van a producir un efecto en la vida real. Entonces, como no hay vínculo causal realmente existente entre la acción A y el efecto B, pues se presume que se trata de una superstición. Entonces, muchos de nosotros utilizamos que la camisita de la buena suerte, la pulserilla de la buena suerte, nos persignamos posiblemente cuando pasamos frente a un templo, y podemos tener diferentes tipos de conductas de esta naturaleza
Entonces, al ser víctimas de ese tipo de conductas, nos resistimos, ¿no? A darnos cuenta, a observar que realmente son conductas totalmente irracionales y sin fundamento. De ahí que haya encontrado en muchos trabajos, no tiene nada de malo, ¿verdad? Se debe respetar el derecho de cada quien a creer lo que quiera. Claro, nadie pone en duda esta cuestión, ¿no? Nadie pone en duda la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad hasta de expresión. Uno tiene el derecho de expresar sus opiniones o sus creencias, aunque sean equivocadas, siempre y cuando esto no signifique de dañar a alguien o interferir en el derecho de alguna otra persona. Aquí el punto es que nos encontramos en materias de carácter filosófico, de carácter universitario, profesional, y la reflexión no puede ser tan superficial, ¿verdad? Aunque tengamos el derecho a equivocarnos, aunque tengamos el derecho a decir que 2 más 2 es 5, lo que no tenemos derecho es a pedirle a las demás personas que no nos digan que nuestras creencias o nuestros pensamientos son absurdos, ilógicos, irracionales o totalmente equivocados. Entonces, aquí el punto, sobre todo respecto a las supersticiones, es precisamente ese, ¿verdad? Eh, Darnos cuenta, en primer lugar, que la superstición es una forma de condicionamiento animal que está presente en general en otros seres vivos, como en el caso de las palomas, pero que también es muy recurrente, sobre todo en personas que ejercitan muy poco su capacidad de razonar, su capacidad de reflexionar, su capacidad de inquirir en las verdaderas causas que hacen que sucedan los fenómenos. Entonces, no basta con que me hagan una reflexión así tan superficial y tan vacía de todos tenemos derecho a opinar y todos tenemos derecho a creer. Claro, es obvio, todos podemos estar equivocados y no hay ningún problema, nadie nos va a llevar a la hoguera por esa razón. Eh, Aquí la reflexión sería más bien en torno al hecho de poner en cuestión nuestras creencias, posiblemente nuestras propias prácticas, y darnos cuenta que vivimos en una sociedad que está imbuida por este tipo de conductas que en realidad no suman nada a nosotros como personas o a nosotros como seres humanos. Solo que, ojo, si alguien nos dice que esta pulserita de la buena suerte, el uso de esta pulserita es ridículo, emocionalmente nos podemos sentir muy atacados y eso otra vez nos coloca en una posición irracional que no nos permite ser críticos, autorreflexivos y por lo tanto aprender de nuestra propia conducta y de nuestros propios comportamientos, todas aquellas acciones que nos impiden ser más inteligentes, ser más sensatos, ser más razonables. En segundo lugar, tocamos el tema de las falacias y de las pseudociencias. A mí me gusta visualizar este tipo de prácticas, este tipo de creencias, este tipo de recursos, como si se tratasen de travestis, ¿verdad? Y sin ningún tipo de ofensa, sin ningún tipo de cuestión de género, simple y sencillamente hago esta comparación, posiblemente equivocada, socialmente, ¿verdad? Eh, Simplemente por el hecho de que son acciones que tratan de hacerse pasar por aquello que no son. Quizá en lugar de llamarles travestis, deberíamos llamarles disfrazados, ¿no? Eh, en primer lugar, las falacias son argumentos, son razonamientos que parecen verdaderos, ¿verdad? Que parecen válidos. Sin embargo, cuando se analizan a la luz de la lógica, utilizando una serie de técnicas y de estrategias formales, podemos darnos cuenta que se trata de argumentos erróneos, de argumentos falsos, de argumentos no válidos. En el caso de las pseudociencias es exactamente lo mismo. Sobre todo actualmente pululan en la sociedad y en general en Internet, en los medios de comunicación, un montón de disciplinas o de prácticas que ah, hacen uso de un lenguaje científico, pero están basadas en nada, no están basadas en experimentos, no están basadas en observaciones controladas. Entonces hacen una especie de collage entre palabras del lenguaje común y palabras científicas y a los más incautos, a las personas más ignorantes, a las personas con menos capacidad de razonar respecto a estas cuestiones, las atrapa.
Entonces, también es algo a lo que tenemos resistencia a cuestionar las creencias que hemos adquirido posiblemente desde nuestra infancia, porque consideramos muy erróneamente que forma parte de nosotros y parte de nuestra personalidad. En realidad no hay nada más equivocado, ¿verdad? Supongo que en este momento de la vida, por ejemplo, nadie estaría dispuesto a continuar creyendo que existen los Reyes Magos o que existe Santa Claus, ¿verdad? Eh, y esto es así porque preferimos, aunque nos duela, saber la verdad a seguir siendo ignorantes en la mayoría de los temas y en la mayoría de los casos. Eh, Nuestro cerebro es muy inteligente y muchas veces elige creencias muy específicas, situaciones muy específicas que tienen un valor emocional para nosotros y esas creencias, aunque sean muy falsas, las protegen nuestro cerebro con un manto de emocionalidad, con un manto de romanticismo, ¿verdad? Y entonces eso nos impide analizar crítica y severamente pues ese tipo de prácticas que en realidad nada suman a nuestra vida, simple y sencillamente restan. Tal es el caso de creencias como las asociadas al creacionismo, como las asociadas a un pensamiento mágico religioso, por ejemplo, que nos llevan a concebir la vida de una manera muy eh, digamos, muy ancestral, ¿no? Que corresponde posiblemente a la época en la que fueron escritos los textos sagrados, eh, la edad del hierro, pero que no se corresponden con las necesidades, ni mucho menos con la amplitud de miras que puede tener una persona en una sociedad como la nuestra, que es científica y que es tecnológicamente avanzada. Aquí es recomendado para evitar ese tipo de prácticas, evitar ese tipo de creencias, el uso del rastrillo de Occam. Eh, ya sabemos lo que nos dice Occam en ese sentido, ¿verdad? Que una argumentación tiene más posibilidades de ser verdadera cuando se utilizan menos elementos. Y finalmente, bueno, hablamos de la cultura de masas, de la idolatría, del fanatismo, algo a lo que también muchas veces tenemos resistencia a cuestionarnos, a visualizar, eh, porque sobre todo las personas que utilizan muy poco su capacidad de raciocinio, su capacidad de juicio, se adhieren con muchísima facilidad a este tipo de creencias y a este tipo de prácticas. En el caso del fanatismo, por ejemplo, es muy fácil encontrar ejemplos de esta situación en el mundo de la política, en el mundo del deporte, ¿verdad? Pero lo mismo sucede con la idolatría. Nos resulta muy sencillo idolatrar a personas, idealizarlas, ya sea que existan o que no existan, porque tenemos ídolos realmente existentes, como puede ser un presidente, como puede ser un general, como puede ser un futbolista, un artista, pero también podemos tener ídolos imaginarios, ¿verdad? Como puede ser un superhéroe, como puede ser una deidad, como puede ser un chamán, cualquier cosa que no exista, pero que bueno, nosotros infantilmente nos hagamos aprensivos a ella como si se tratase de un amigo imaginario. La cultura de masa, pues bueno, es una forma de socialización de la información eh, típica en nuestra época, perfeccionada con el Internet y las redes sociales. Creo que es muy importante que ustedes valoren como estudiantes de universidad, ¿verdad? Como posteriores profesionistas, hasta qué punto les gustaría ser un ejemplo de personas que reproducen este tipo de prácticas. Técnicamente, el privilegio que ustedes tienen de estar estudiando una carrera universitaria les obliga a reflexionar sobre estas cuestiones y a tomárselas muy en serio, ¿verdad? No tanto porque el hecho de que una creencia equivocada, una superstición vaya a dañar a otras personas, sino por el hecho de que ustedes, además de ser un ejemplo para la sociedad, eh, pues entran a la universidad con el deseo de perfeccionarse a sí mismos. Entonces, estos enemigos de la razón no son necesariamente peligrosos cuando
su campo de acción se restringe a un ámbito privado muy pequeño, pero sí pueden ser elementos que producen un daño social profundo o daño a personas muy específicas, muy profundas, cuando se juntan, cuando se exacerban debido a un clima social de radicalismo. Así podemos darnos cuenta que es muy sencillo que surjan fuerzas políticas, que surjan fuerzas sociales, ¿verdad? Que creen un gran resentimiento hacia un sector de la población y que poco a poco vayan transitando ese camino que los conduce a, primero, denunciar lo que consideran una injusticia, posteriormente, a subir el tono de sus quejas hasta que ya en las últimas consecuencias pues se llega a un clima de violencia muy explícita hacia un tipo de personas. Esto ha sucedido muchas veces en la historia, posiblemente el caso que más nos venga a la mente, que nos sea más familiar, es el que tiene que ver con la persecución de los nazis hacia los judíos, pero en nuestras tierras no estamos exentos de este tipo de pensamientos y de este tipo de acciones. Llevamos practicando muchísimos siglos discriminación hacia las comunidades indígenas, incomprensión hacia su forma de vida y a pesar de ser una sociedad migrante, pues actualmente estamos devolviendo la misma violencia y el mismo clima de maltrato hacia los hermanos centroamericanos que están tratando de llegar a Estados Unidos a través de nuestro territorio. Vivimos en tiempos de radicalización política en México. Eh, Vivimos tiempos en los que hay muchas fake news en las redes sociales y cada vez es más difícil distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. El objetivo en parte de estas dos asignaturas es que ustedes tengan herramientas suficientes para empezar a transitar hacia ese nuevo estatus en el que sean capaces de poder distinguir con ciertas herramientas, con ciertos instrumentos, eh, estrategias para distinguir lo verdadero de lo falso. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho su atención, que tengan bonita semana.